Hoy voy a hablar sobre Mateo 10, versículo 23, porque en esta parte Jesús sí dijo cuándo vendría. Vamos a hablar de la segunda venida del Hijo del Hombre. Vamos a empezar a leer casi todo el capítulo de Mateo 10. No vamos a hablar solo del versículo 23, que es el versículo polémico para muchas personas, sino que vamos a leer gran parte del capítulo 10. En esta primera parte Jesús da autoridad a sus 12 discípulos. Leamos Mateo 10 del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también entregó. Entonces, en esta parte, el Señor Jesús les da autoridad a sus 12 discípulos para hacer los mismos milagros que el Señor Jesús hacía. Sigamos. Ahora veamos cuáles iban a ser las obras de los discípulos, las instrucciones que el Señor Jesús les dio. Dice Mateo 10 del 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, o sea, personas que no son de Israel, no son hijos de Israel. Por caminos de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritano no entréis. No van a hablarle las buenas nuevas de salvación a los samaritanos, no les van a hablar del Señor Jesús ni a los samaritanos ni a otros gentiles, ni romanos, ni griegos, ni sirios, de ningún lado. Dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, sigamos. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y un texto que muchos lo conocen, de Mateo 10: de gracia recibisteis, dad de gracia. Por ejemplo, hay muchas personas que cuando aprenden a tocar un instrumento en la iglesia, pues usted va, aprende y alguien le enseña y no le cobra. No hay una academia de músico dentro de la iglesia, y muchas veces el músico le va a decir, cuando usted haya aprendido a tocar un instrumento: de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, usted va a ir y le va a enseñar a otros a tocar el instrumento y tampoco va a cobrar. Bueno, pero es de aquí, de Mateo 10. Sigamos viendo. Ahora, veamos el sustento de los discípulos, porque como Pedro en algún momento le dijo al Señor Jesús: nosotros por ti lo hemos dejado todo. Entonces, han dejado su trabajo, han dejado a sus familias y están siguiendo esta empresa, el Evangelio del Señor Jesús. Veamos lo que dice, lo que el Señor Jesús les dice acerca del sustento, de cómo van a comer si no van a trabajar. Veamos: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces el Señor les estaba diciendo que
El Señor Jesús les estaba diciendo, del sustento van a vivir aquí por fe, ¿verdad? A lo que las personas les provean. Ni siquiera el dinero que ellos tenían guardado de su trabajo iban a poder llevar. No iban a poder llevar ni alforja para echar comida, ni iban a llevar la otra túnica, ni iban a llevar un calzado guardado, ¿verdad? Para cambiarse en algún momento, ni siquiera de bordón si llegaban a lugares áridos y estaban cansados y se iban a apoyar en ese bordón para aguantar el camino. Porque dice, porque el obrero es digno de su alimento o de su salario. Dios le va a proveer. Sigamos leyendo. Esto lo he puesto en azul y más adelante le voy a decir por qué. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis, o sea, de la ciudad, ¿verdad? En aquella casa. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y más adelante dice que salga de ese lugar, que no entre. Creemos que cuando se refiere a digno, es que le van a dar hospitalidad, como la misma ley de Moisés dice, ¿verdad? Que se le dé hospitalidad al necesitado. Quienes guardan pues la ley de Moisés obviamente los iban a darle hospitalidad y les iban a dar alimento mientras ellos estaban ahí hablando las buenas nuevas del Señor Jesús. Entonces, esto es bien interesante cuando dice, informaos quién en ella sea digno. Muchas veces las personas creen que teniendo en poco su vida, agradan al Señor. Y dicen, yo voy en el nombre del Señor y si le pasa algo, hermano, el Señor así lo ha querido. Y empiezan a dar eso de que la vida como que no importa mucho. Pero por eso lo he puesto esto en azul, porque el Señor Jesús también les dice que se cuiden. Y por eso les aconseja, infórmense quién es digno en ese lugar y a esa casa vayan. Sí, para que no se vayan a meter en problemas o en alguna situación ilegal y les vaya a ir peor. El Señor Jesús da consejos fuera de sus milagros y fuera de, no quizás fuera, sino de sabiduría, antes de pedirle socorro a Dios por un milagro. Bueno, sigamos viendo. Estamos aquí en Mateo 10, del 9 al 13. El sustento de los discípulos. Ahora veamos el juicio para los incrédulos. Aquí es donde el Señor Jesús les dice a los discípulos que aquí va a atar a aquellas personas de los hijos de Israel a las ciudades como tal que no creyeron en su palabra. Veamos. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, como les había dicho anteriormente y que por eso lo había puesto en azul, si esas personas no lo recibían, que salieran de esa casa y la paz, dice, se iba a regresar a ellos. También un dato bien interesante entre lo que el Señor Jesús da como instrucciones a sus discípulos y lo que muchas veces nosotros hoy hacemos. Por ejemplo, predicar, y a veces las personas no quieren escuchar. En este caso, el Señor Jesús les dice, si no oyeren vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Y habla de un juicio, pero pongamos atención en algo. Aquí, estas instrucciones son para los discípulos,
Siempre cuando leamos la Biblia, veamos a quién se le está hablando y de qué se le está hablando y en qué tiempo se está hablando. Porque la Biblia, como he dicho, no es un compendio de frases célebres o de aforismos, sino que tiene un sentido, una historia o un discurso hilvanado, como en este caso que el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les está dando instrucciones. Entonces, por esa razón es que no puedo sacar el versículo polémico del que vamos a hablar sin hablar todo lo que venía anteriormente. Ahorita ya estoy en Mateo 10, versículo 14 al 15. Sigamos. Aquí ya viene lo interesante, el tema del que estamos hablando, el tema de este discurso, la idea principal, la segunda venida del Hijo del Hombre. Cuando el Señor Jesús lo dice y por qué este texto es polémico para muchas personas. Algunos cuando predican por estos versículos, por estos pasajes de Mateo, lo que hacen es ignorarlo. Y son los versículos, es el versículo que muchos utilizan para decir Jesús se equivocó, o incluso decir Jesús mintió, o bien el evangelista puso palabras en la boca de Jesús que Jesús no dijo. Muchas cosas así se dicen. Veamos. Sigamos siempre en el contexto. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Aquí voy a hablar siempre, por ejemplo, como de la martirización de los discípulos. ¿Cómo es? Porque muchos evangelistas ustedes los han escuchado. Y si viniera aquí alguien con unas armas y les dijeran, ustedes creen en Jesús, ¿cuántos dijeran que sí y murieran por el Señor? Cuando que hasta el mismo Pablo dice, y si yo no tengo amor, de nada me sirve ofrendar la vida, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor Jesús, así como una vez Él también hizo, que cuando no era su momento, huyó, y también tenía bajo secreto lo que Él enseñaba, lo mismo sucede aquí y lo mismo le enseña a sus discípulos. Veamos. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y vean aquí, y guardaos de los hombres. ¿Qué está diciendo aquí? Como un padre le diría a su hijo, tengan cuidado. ¿Sí? No porque a mí me hace caso la naturaleza, si yo digo que llueve, o si yo envío ángeles, vienen. No por eso ustedes no van a tener cuidado. Así, de esta manera muy natural, muy humana, el Señor Jesús les da esas instrucciones. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres. ¿Por qué? Porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas, os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados, por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Muchas veces las personas también toman este texto sin ver a quién se lo está diciendo el Señor Jesús. Entonces dicen, yo voy a hablar hoy la palabra y no voy a pensar de qué voy a hablar, porque el Señor va a poner palabras en mi boca y se van a predicar. Entonces, esto que les está diciendo el Señor Jesús, esta promesa es para sus discípulos en ese momento, que los ha enviado a predicar en todo Israel. Los ha enviado.
Y estas son las instrucciones que el Señor Jesús como Maestro les está dando a ellos. Les está dando a ellos, especialmente a ellos. Entonces, por esa razón es que no se deben de sacar los versículos de su contexto. De hecho, como ven ustedes, yo aquí en esta presentación lo que he hecho, le he quitado todos los versículos. Porque estar leyendo solo versículos lo que hace es que nazcan líderes y esos líderes quiten partes de la Biblia y las ignoren en sus discursos, y como las personas que tienen dudas no tienen la oportunidad ni la voz para preguntar, y si preguntan, les hacen ver con un sentido de culpa y les hacen decir, usted no tiene fe, usted tiene dudas. Entonces, con eso logran hacer que las personas no tengan un panorama claro y completo de la narrativa de la Biblia. Entonces, por eso también estoy haciendo esto. Ahora veamos el final, el punto importante, el punto álgido. Vamos a llegar al versículo que estaba hablando en un momento, donde el Señor Jesús parece que da un tiempo, da el momento en la historia en que sería la segunda venida del Hijo del Hombre. O sea, no da fecha, pero lo delimita, y por eso es bien polémico. Veamos. Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, dice, ve, por eso lo he puesto en azul también. El Señor Jesús les dice, cuídense, protejan sus vidas, no pongan el pecho y digan, sí, mátenme por el Señor, ¿verdad? Como muchos cristianos hoy dicen. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Por eso lo he puesto en rojo. ¿Ya vieron la delimitación que el Señor Jesús pone? Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿A quiénes le sigue hablando todo este discurso, todas estas instrucciones? A los 12 apóstoles, a los que en un principio, en el versículo 1, hemos nombrado. A los 12 apóstoles, a ellos les está diciendo esto, y en el versículo 23 les dice, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, su segunda venida. Porque es el mismo Señor Jesús que les está diciendo eso. Y por eso este versículo es bastante polémico. Porque vienen personas y dicen, bueno, esto quiere decir que los apóstoles iban a seguir vivos en la segunda venida. Y Israel es pequeño. No es como países como era Roma, como era Egipto, como era Siria, como era Babilonia, como era Sidón, un poquito más pequeño. Entonces, y las ciudades que estaban en el tiempo de Jesús eran pequeñas, porque Israel ya había sufrido desde la deportación de Babilonia, esas destrucciones, y también pasó por Grecia, llegando a Roma, y vienen los días del Señor Jesús. O sea, las ciudades más o menos un poco grandes de Israel era Judea, quizá Galilea, Jerusalén y algunas otras. Eran unas ciudades un poco desarrolladas. Entonces eran pocas las ciudades de Israel, porque dice las ciudades de Israel. Posiblemente hayan hijos de Israel en otros pueblos, como en Sidonia, hayan en Grecia, hayan israelitas en Egipto,
Pero aquí lo que dice, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. O sea, está hablando del territorio de Israel. Aunque los israelitas hayan sido esparcidos en el mundo, antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, ese es el problema de este texto, de que, bueno, muchos dicen de que podría haber sido un problema de traducción, y muchos se centran en el verbo venga, porque en griego esta palabra viene de una raíz griega que puede ser como ir o venir. Entonces, ¿cómo se diferencia? En realidad es en la conjugación, y como es una lengua antigua, y también siempre hubo problemas en la traducción, en las copias del Nuevo Testamento. Entonces, al día de hoy vienen algunas personas que quieren a fuerza darle un sentido a esto y dicen, aquí se equivocaron en la traducción y no es venga, es regrese el Hijo del Hombre, antes que regrese el Hijo del Hombre, porque ese verbo es lo mismo, así es antes, y ya está. Entonces quieren acoplar las reglas de este idioma antiguo del griego, quieren acoplarlas a la historia de la Biblia para que tenga sentido. Y no, una cosa es cómo funciona el idioma y cómo lo escribieron, y otra cosa es si tiene o no sentido, si se equivocaron. Son varias historias, varias implicaciones en esto. Vamos a ver esa palabra ahorita. El diccionario griego antiguo, la palabra es ergomai. La palabra que tienen en negrita, o sea, ahí está sin ser conjugada, sin su tiempo. Así está el verbo allí. Veamos lo que dice. Derivación, voz media de un verbo primitivo, usado solo en tiempo presente, e imperfecto, los demás siendo suplidos por un parecido, voz media. Y ahí da la otra palabra, lo vamos a ir viendo. Ahora veamos la definición, que de otra manera no ocurre venir o ir, en una gran variedad de aplicaciones literalmente o figuradamente. Entonces, como ven abajo, dice acercar, arribar, entrar, ir, llegar, pasar, redundar, salir, sobrevenir, venir, venidero, y venir. Entonces, la palabra que hayamos escrita en el griego es esta que ustedes ven en verde. Y obviamente ahí sí está conjugada con esa O que es él, venga él. Ahora, yo seguí investigando y dije yo, bueno, ¿cómo será en el griego moderno? Esta palabra, el Hijo del Hombre, venga, pues, al final pone esto, y es en el mismo tiempo. Ya vamos a volverlo a probar exactamente como está ahí escrito. Aquí el detalle es que esta palabra es moderna, ¿verdad? Permítanme, ya vamos a pasar a eso. Es moderna, pero empieza con la misma, casi las mismas letras que ustedes están viendo en verde. Esas tres, esa que parece una E, la alfa, y la, no recuerdo cómo se llama la otra, si beta, no recuerdo, que se pronuncia como así como la Z de Zeus, por ejemplo.
Esas son las letras que están ahí. Entonces, lo que hice fue, después de esto, ir a buscar al Códex del Sinaí. Y lo que ven en rojo, ahí está esa letra E, está esa como A y esa como Z, y hay una H después, y después hay una O, la misma O que vimos aquí, en esa verde con esa comita ahí arriba. Esto es en el del Sinaí. Entonces, veamos qué dice el Códex del Sinaí, el que tiene una antigüedad de 1500 años. Dice, but when they persecute you in the city, flee into the other, for verily I say to you, you shall not have made to circuit of the cities of Israel. Ahí está lo que les decía. Dice, till the Son of Man shall have come. Entonces dice, hasta que el Hijo del Hombre venga. Lo mismo dice, usa el verbo en inglés come, no usa go, de marcharse, porque lo que muchos están diciendo, para que esto se arregle de alguna manera, es que en vez de que diga venga, que diga ir, haciéndonos pensar que el Señor resucitaría y se iría, y no está hablando el Señor Jesús de la segunda venida en esta parte, porque de cierto os digo que no acabaréis de recoger la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces para ellos dice antes que se vaya el Hijo del Hombre, bueno, o se marche el Hijo del Hombre. Ahora bien, aquí hay bastante que revisar. Si ustedes ven, todo lo que he leído se parece bastante también al mismo Mateo 24, cuando el Señor Jesús habla de la destrucción del templo, y vienen los discípulos y le preguntan ¿cuándo sucederán estas cosas? Entonces viene el Señor Jesús y les da ahí las señales del fin del mundo, y dice también casi las mismas cosas que dice aquí, y los entregarán, dice, a los concilios, y entonces el Señor les dará qué hablar. Allí sí el Señor Jesús parece expandir más a los demás creyentes, a los que vienen en el futuro, de cuando Él está hablando. Y también hay una parte donde Él dice, no lo saben ni los ángeles ni el Hijo, solo el Padre sabe cuándo será. Y después dice de esa destrucción que ellos van a ver, que huyen y todo eso, dice, habrá guerra y rumores de guerra. Entonces, las profecías que el Señor Jesús está hablando en Mateo 24, no le podemos delimitar tiempo. Bien podrían ser desde la destrucción del templo hasta más adelante de nuestros días. Se puede extender normalmente, pero como está este texto, a veces muchos van a escuchar también, por ejemplo, a Pablo y a otros apóstoles decir, por ejemplo, cuando Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia, dice, y los que hayamos quedado, se está incluyendo él, seremos arrebatados, dice. Los que duermen en el Señor serán primero transformados, y después los que hayamos quedado. No dice y los que hayan quedado, lo vamos a revisar en otra ocasión. Siempre se incluyen ellos, como si la venida del Señor Jesús fuera cercano a la destrucción del templo, un poco después de la destrucción del templo o en la misma destrucción del templo. Pero podría tener otras implicaciones, podría ser. ¿Por qué? Muchos hablan sobre esto, de que cuando ven, por ejemplo, el Códex del Sinaí, no ven espacio,
Las palabras no están separadas, están juntas y hay en ocasiones que incluso utilizaban abreviaciones y las mismas abreviaciones se confundían con otras palabras. Entonces las personas que tradujeron tenían que ser muy versadas para entender lo que el escriba hizo, lo que el copista hizo. Hay un manuscrito aquí mismo que es no recuerdo cómo se llama este escrito, el pastor de Hermas creo que se dice. Ese está bien mal escrito y es muy antiguo también, pero se hace bastante difícil esto. Yo voy a salirme de la presentación, voy a mostrar ya para terminar el video. Anduve investigando bastante y no puede ser de ninguna manera que no tengan una palabra para ir y otra para venir. Las dos son diferentes. Aquí les voy a mostrar. Aquí están conjugados y aquí está. Venir es este y ir es este. Veamos si se parece. Aquí tengo ¿con cuál? Con este. Es este que está aquí en negrito. Venir es venir, no hay más. Lo que sucede es que hay conjugaciones y también por ser una lengua antigua, el griego creo que tenía consonancia, o sea que las vocales no se podían separar de su consonante. Como muchas lenguas, creo que lo mismo es el hebreo. Muchos dicen el hebreo no tiene vocales, pero en realidad lo que sucede es que la vocal está adherida a la consonante y le dan un sonido largo, corto, respirado, no sé cómo es que le dicen, y es bien complicado. Y más complicado es si es más antiguo. Entonces ese es el problema que hay. Podría ser que tengamos otra interpretación distinta de esto. Como les digo, que antes que venga la venida es considerado, digamos, desde la destrucción del templo. O sea, el fin del mundo tiene más de 2000 años, suponiendo, y empezó con la destrucción del templo. Porque el Señor Jesús empieza diciendo, y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Y cuándo sucederá esto?, le preguntan los discípulos en Mateo 24. Y empieza el Señor Jesús a hablar sobre el fin, las señales del fin. Entonces, puede ser que no sea polémico al final el texto como se ve, ni que el Señor Jesús nos haya engañado, ni siquiera que los copistas se equivocaron, ni siquiera que el autor nos estaba dando un texto equivocado, sino que cuando dice la venida del Hijo del Hombre, empieza el juicio desde la destrucción del templo. Porque el Señor Jesús cuando llega a Jerusalén, se lamenta de Jerusalén. Cuando le dice, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta tus polluelos y no quisiste? Te mandé profetas y los mataste. Y ahí el Señor Jesús llora. Entonces el Señor Jesús en ese momento le está dando un ultimátum a Israel. Como no me creíste, como no creíste a mis palabras, entonces viene este fin. Y empieza el fin desde la destrucción del templo hasta nuestros días.
porque los caminos de Dios no son tan sencillos como nosotros lo pensamos a veces, y como muchas personas con mucha erudición quisieran pensarlo así. Entonces, ese es lo que es bastante interesante del texto. Y pueden leer todo este Mateo 10 y también van a encontrar explicación cuando el Señor Jesús dice: aquel que no aborrezca a su padre, madre, hijos, esposa, no es digno de mí, por ejemplo. Se los está diciendo a los apóstoles. ¿Por qué? Porque las palabras que Jesús hablaba eran bastante desafiantes. Por ejemplo, decir: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, como decía también Juan el Bautista, eran bien desafiantes para un imperio romano que tenía un trato con la gente de Israel para no esclavizarla. Y como Roma en ese tiempo estaba en una transición entre ser, que venía de ser un imperio y se iba a convertir en una república, entonces habían jaloneos políticos y habían obviamente revueltas judías que querían apartar a Roma, echar a Roma del territorio israelí. Entonces las palabras del Señor Jesús obviamente eran bien incendiarias, y para el mismo Israel decir hijo de Dios, o decir mi padre y yo uno somos, también, o decir el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, todas esas cosas lo que traía es que a los jóvenes que el Señor Jesús se había llevado con él, obviamente iban a traer divisiones dentro de aquellas familias. Los padres no iban a querer a aquellos hijos que se fueron con un rabino rebelde y que está poniendo en riesgo la vida de aquellos jóvenes, porque quizás el más mayor, por ejemplo, era Pedro y algunos de ellos, pero el caso de Juan, Santiago quizás eran jóvenes. Entonces, por eso también el Señor Jesús en este mismo Mateo capítulo 10 más adelante dice: ustedes creen que he venido a traer paz, pero no, he venido a traer espada, división entre ustedes, entre el Padre y el Hijo, entre hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque los van a entregar. No es que ustedes como discípulos vayan a aborrecer o vayan a ver más importante el Evangelio que sus familias, sino que sencillamente su familia los va a arrastrar a esto, por haber elegido este camino. Y fue una decisión que tomaron ellos. Por eso Pedro le dice: nosotros lo hemos dado todo. Y el Señor Jesús les dice: les aseguro que tendrán recompensa aquí y después en la vida eterna por haber hecho esto. Entonces, por eso hay que leer un capítulo completo, hay que leer todo. Muchas veces hay que leer discursos completos. Por ejemplo, el caso del Sermón del Monte es largo, hay que leerlo todo para entender su relación que tiene con la ley de Moisés, sobre los mandamientos, sobre la ley del talión y sobre el amor al prójimo, que es la cátedra del Señor Jesús de los Olivos. Entonces, eso es todo este día.